Gracias. Ya se oye bien, ¿verdad? Este, bueno, para empezar, primero que todo, agradecer a la doctora Vanessa por la invitación a este curso de lo que es pie diabético. Lo titulamos Abordaje del pie diabético, del diagnóstico al tratamiento y a la prevención. Soy el doctor Víctor Horacio Orozco Covarrubias, a sus órdenes, eh, médico cirujano y partero con especialidad en salud pública, maestro en salud pública, doctor en ciencias de la salud pública. Actualmente adscrito de la Coordinación de Epidemiología Hospitalaria del OPED Hospital Civil de Guadalajara y también encargado de Servicio de Epidemiología y Medicina Preventiva del Hospital Civil de Oriente. ¿Le podemos dar la siguiente, por favor? En este curso, vamos a ver rápidamente estos 6 apartados. Vamos a empezar con lo que es características del pie diabético, panorama epidemiológico, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y prevención. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Vamos a empezar con las características del pie diabético. En primer lugar, vamos a definir esta característica de las personas con diabetes mellitus, de acuerdo al Glosario Internacional de Pie Diabético, como una herida que penetra la piel en cualquier región, por debajo del tobillo, en personas justamente que tengan diabetes mellitus, que aparte puede tener la presencia de gangrena o necrosis. Principalmente vamos a ver ahorita más adelante una triada que generalmente se acompaña a este padecimiento del pie diabético, que vamos a ver que los pacientes presentan lo que es neuropatía diabética que también lo veremos más adelante. Básicamente la clasificamos o la subclasificamos en 3, que es neuropatía diabética autonómica, motora y neuropatía diabética sensitiva distal. Aunado a esto también lo que es la enfermedad arterial periférica y las infecciones. Le damos una más, por favor. Dentro de la fisiopatología de esta triada, como comentamos, de la neuropatía, las infecciones y la enfermedad arterial periférica, tenemos la neuropatía diabética. Primero empieza con esta atrofia muscular intrínseca, lo que conduce a estos cambios anatómicos y estas deformaciones características de dedos en martillo, al desarrollar estas zonas de alta presión en la superficie plantar, generalmente características en las cabezas de los metatarsianos. También veremos más adelante justamente parte de la exploración física para detectar esta neuropatía arterial, perdón, neuropatía sensitiva distal, lo que es técnicas muy fáciles que podemos aplicar desde el primer nivel de atención de salud, como el test de monofilamento Saint-Bernstein, que más adelante también lo veremos. Una más, por favor. Dentro de la neuropatía, justamente producida por la diabetes mellitus, tenemos, como comentábamos, estas 3 principales caracterizaciones de la diabetes mellitus, como son la neuropatía, las infecciones y la enfermedad arterial periférica. Dentro de esta polineuropatía, como comentamos, tenemos la motora, sensitiva y autonómica. La motora principalmente se ve con esta pérdida de reflejo del motor de Aquiles, que es el signo más temprano. Las autonómicas las vamos a ver también desde situaciones hasta de náusea, vómito, diarrea, alteraciones cardiovasculares como son aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Y también veremos más adelante otras alteraciones autonómicas. Y aparte de esta atrofia muscular, va a presentar también este aumento de las fuerzas de los tendones extensores, lo que producen también esta deformidad en garra de los dedos, como se le denomina. Una más, por favor. Siguiendo hablando de lo que es la neuropatía diabética, también, ¿qué pasa? Provoca una disfunción de fibras motoras, específicamente es lo que nos va a provocar esta pérdida sensorial que afectan a las fibras de mielina tipo A, provocando esta pérdida de la propiocepción del paciente, la sensación de presión, la percepción vibratoria y la alteración de la marcha, que es lo que justamente por eso lo ponemos como neuropatía diabética sensitiva distal. Esta empieza a perder esta sensibilidad en el pie. También se provoca una destrucción de las fibras sensoriales del tipo C, que conduce a una incapacidad para apreciar los estímulos dolorosos. Una más, por favor. También hay una disfunción del sistema autonómico, como comentábamos, aparte de las cuestiones cardiovasculares, las cuestiones como diarrea, náusea y vómito, también una termorregulación vascular, anhidrosis, suman estas alteraciones motoras y sensitivas. Parte de estas autonómicas también es una piel seca, propensa a agrietarse, lo cual, pues bueno, exalta todavía más y dificulta más todavía el tratamiento de estas personas con diabetes mellitus y con pie diabético,
con una disminución de la eficacia como barrera para también parte justamente de las infecciones de lo que es invasión de microorganismos. Una más, por favor. Hablando ahora de lo que es la insuficiencia arterial, la enfermedad arterial periférica, debido a estos aumentos constantes y excesivos de la hiperglucemia, generalmente, digo, dependiendo también de la persona, por supuesto, pero generalmente se empiezan a ver estas alteraciones a los 5 años o 10 años de evolución de una persona con diabetes mellitus, claro, hablando de un mal control metabólico. Por mal control metabólico también veremos un poco más adelante unos estudios, unas investigaciones que hemos realizado, donde hemos visto como factores de riesgo, por ejemplo, cifras de hemoglobina glucosilada mayor a 8% en estos años que menciono, ya con estos daños. ¿Y qué es que puede provocar este daño endotelial, esta hiperlipidemia, aumento de la viscosidad y activación de estas plaquetas, lo que provoca con el tiempo la aterosclerosis? También esta resistencia a la insulina activa la sensibilización y la señalización de lo que es la proteína sinasa C y aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual favorece la producción de LDL oxidasa. Una más, por favor. Parte entonces de esta enfermedad arterial. Sí, la siguiente, por favor. Es justamente esta oclusión de las arterias, lo cual va a causar la característica ulceración de lo que es el pie diabético. Como podemos ver más adelante, veremos otras dos clasificaciones muy sencillas para tanto la expresión física como el diagnóstico de lo que es este pie diabético. Esta que tenemos a la derecha en la imagen es la clasificación de Wagner, que como podemos ver es muy sencilla, nos clasifica del grado 0 al grado 5. Justamente, generalmente, vamos a empezar a ver estas lesiones y estas ulceraciones en la cabeza de los metatarsos, ya sea en la cabeza generalmente del primer, tercer o quinto metatarso. Y como podemos ver, esta clasificación muy sencilla va de la cuestión de la úlcera, cómo va tanto su extensión como su herida, si está más indurada, ¿no? Si tiene ya presencia de infección o no, hasta llegar a la clasificación ya 4 o 5, ya tenemos gangrena, a lo que es algunos sortejos o lo que es ya todo de pie como tal. Más adelante veremos otras, las que más se recomiendan para el diagnóstico de esta clasificación del pie diabético, como lo son el sistema de clasificación de la Universidad de Texas o un acrónimo que veremos más adelante como es SIMBAT. Entonces, más adelante también veremos más específicamente este diagnóstico. Un poco más, por favor. Aparte de esta infección de pie diabético, puede presentarse una celulitis no complicada, hasta una fascitis necrotizante, lo cual puede amenazar la vida. Ahorita también veremos parte del panorama epidemiológico, cuánto es el porcentaje, por desgracia, de estas personas con diabetes mellitus, que muchos de ellos llegan a padecer este pie diabético y muchas de ellas también justamente hasta una amputación o pérdida de la vida. Los intervalos de control glucémico deficiente justamente nos van a provocar esta disfunción pérdida de esta cuestión inmunológica normal, lo cual altera esta situación de carga de leucocitos, que también parte de la batería normal de laboratorios para ver leucocitosis, las veremos también más adelante como parte de los criterios diagnósticos. Una más, por favor. También vamos a ver los principales microorganismos asociados a estas infecciones de pie diabético, ya sea gram positivos, estrafilococos, estreptococos, enterococos, E. coli, otras bacterias, y situaciones específicas que también lo abordaremos un poco más adelante en tratamiento cuando tenemos casos específicos que pues se pueden llegar a presentar en estos pacientes con diabetes mellitus y con pie diabético hasta el 40 o 30, 40% de los casos, lo que son estrafilococos aureus resistentes a meticilina o oxacilina. Una más, por favor. Ahora ya entrando al panorama epidemiológico, veremos en la encuesta nacional de salud y nutrición del 2022, la prevalencia de lo que es diabetes mellitus en el país está en 18.3% en una población de 20 años y más. Esto equivale aproximadamente a 14.6 millones de personas, de las cuales una más, por favor. Viendo de la prevalencia y incidencia, vamos a entrar ahorita ya específicamente hablando de pie diabético, ulceraciones y las complicaciones de estas. Se estima que de estas personas con diabetes mellitus, entre el 15 a 25% de estas personas van a desarrollar en algún momento de su vida una úlcera que se puede complicar hasta llegar justamente a pie diabético. De estas personas que ya presentan el pie diabético, tienen un riesgo de amputación entre 10 a 20 veces más que las personas que no lo presentan. Una más, por favor.
Hablando de la incidencia, esta patología de pie diabético, se presenta una incidencia anual de un 2%. En algunos estudios se ha visto que hasta del 19 a 34% de pacientes con diabetes mellitus. En Latinoamérica se estima que es el motivo de ingreso hospitalario hasta de un 3.7 de los casos, y también de los hospitalizados, hasta un 20% de los casos que se hospitalizan por diabetes mellitus son a raíz de esta causa. Nada más, por favor. Dentro de las úlceras, el 85% de ellas, o sea, básicamente es un marcador casi predictivo, pues absoluto, una ulceración que presenta estas características que mencionábamos de esta triada aparte que se combina, que es la neuropatía, la infección, la enfermedad periférica, pueden resultar hasta un 85% más, desencadenan algún tipo de amputación. La amputación ya se hace de ortejos, infracondilia, supracondilia, pero sí provoca una amputación. También en estas amputaciones mayores, generalmente las amputaciones supracondiles, es una tasa de mortalidad hasta de más del 50% a los 5 años ya de una persona que presentó una amputación supracondilia. Una más, por favor. Parte de estas estadísticas de complicaciones, tenemos el 25% de estas estancias hospitalarias que habían esta combinación, podría así decirlo, de pie diabético con esta infección y ya con presencia de enfermedad arterial periférica. Además de que esta enfermedad arterial periférica existe en el 50% de ulceraciones a causa de pie diabético, y se suma justamente a estas infecciones. Una más, por favor. Dentro de estas complicaciones, la gran mayoría, sobre todo en países latinoamericanos, se ha visto en varios estudios que hasta el 70% de estas amputaciones no traumáticas, todas están relacionadas a personas que tienen diabetes mellitus y justamente a este pie diabético. Una más, por favor. Ahora, entrando a los factores de riesgo, pues bueno, parte de lo que estábamos mencionando, pues los tres principales factores de riesgo que coadyuvan a esta patología, a la mayor morbilidad también de amputación y de mortalidad, son justamente, como mencionamos, neuropatías, infecciones, enfermedad periférica. Estos veremos ahorita más adelante que sobre todo el examen de la exploración física nos puede ayudar mucho y ciertas medidas de diagnóstico que podemos utilizar. Dentro de estos factores de riesgo, de esta ulceración previa del pie, como ya mencionamos, pues la gran cantidad de porcentaje de personas que padecen diabetes mellitus sí van a tener hasta 15 a 25% esta posibilidad de una úlcera, y cual, pues, como vimos, el 85% de ellos, por desgracia, ya con la instauración de un pie diabético, terminarán con una amputación. Una más, por favor. También un apartado de factor de riesgo básico y también muy importante de consumo de tabaco en adultos con diabetes mellitus. Esto propone más a lo que es el desarrollo del pie diabético y una tasa de curación más prolongada, con tasas que también no cicatrizan las heridas, hasta un riesgo de amputación hasta de 1.5 o 2.5 mayor por este factor de riesgo. Una más, por favor. Dentro de los factores de riesgo muy generales, básicos, como nos comentaba, vemos en este artículo, esta tabla, factores de riesgo como el sexo, más predominantemente en hombres, las neuropatías diabéticas, como ya lo mencionábamos, control glicémico, como comentábamos, control glicémico, tanto importante glucosa en ayuno como la glucosa postprandial, que más adelante veremos en diagnóstico también un poco más a fondo, y lo que es la hemoglobina glucosilada. La edad y la duración de enfermedad, como ya mencionaba, más o menos aproximadamente 5 a 10 años de evolución, dependiendo de la persona y sus niveles de control glicémico. El tratamiento, la hipertensión o dislipidemia, obesidad o enfermedad periférica. Una más, por favor. Dentro de las cuestiones diagnósticas, vamos a ver poco a poco, vamos a ir de la exploración física a las diferentes técnicas diagnósticas y diferentes clasificaciones. Clasificaciones para diagnósticas sobre el pie diabético. De la exploración física, sí, es total y absolutamente necesario. Todos los pacientes con diabetes mellitus deben de ser examinados intencionadamente con una exploración física para detectar ciertas alteraciones en los pies. Es una visualización de rutina, ya debe ser como tal de rutina, buscando problemas en uñas, calzado, infecciones, formación de callos, lo cual es justamente inician para
provocar estos problemas más adelante. También más adelante veremos justamente posibles medidas para facilitar estas situaciones y que las propias personas con diabetes mellitus empiecen a generar este sentido de pertenencia, de empezar a cuidarse y también con su familia y personal de apoyo, que empiecen rutinariamente también ellos mismos a tener todas estas medidas de precaución y prevención. Una más, por favor. En el examen completo justamente se debe de realizar, se recomienda mínimo una vez mínimo al año, de preferencia cada vez que, por ejemplo, no sé, si va a una consulta de atención médica de un segundo o tercer nivel de atención, cada 3 meses, siempre hacer esta revisión ya rutinaria. Se puede hacer sin ningún problema justamente en atención primaria, de los cuales de estas inspecciones es pulsos también de los pies, pérdidas de prueba de la sensibilidad protectora, que justamente veremos ahorita un poquito más adelante lo que es el test de monofilamento Sense-Weinstein y lo que es el índice tobillo-brazo. Para estas dos situaciones muy sencillas, hasta en un primer nivel de atención de salud, muy importante llevarlas a cabo. Determinar y ver, siempre evaluar la presencia de eritema, calor, fisuras, lo cual indica justamente este tejido dañado y evidencia de úlceras existentes. Una más, por favor. Hablando de justamente esta triada, de esta neuropatía diabética sensitiva distal, una forma también fácil de poder verlo de la exploración física y un monofilamento que es muy fácil y posible de aplicar sin ningún problema, no importa que sea primer, segundo o tercer nivel de atención de la salud, es este monofilamento Sense-Weinstein. Se recomienda justamente que se aplique a 4 áreas, mínimo 4 áreas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Hay otras 5 áreas delimitadas que podrían ser también sensibles para este estudio, pero mínimo 4 áreas. Generalmente se recomienda en el primer otejo, en la falange distal del primer dedo, lo que es la base de lo que es el primer metatarso, el tercer metatarso y el quinto metatarso. Se debe de aplicar esta presión en la piel que va incrementando hasta que se haga una curva en el monofilamento, como vemos en la segunda imagen del lado derecho, hasta que mínimo dure 1 a 2 segundos que se haga esta curvatura y se retira. Entonces ahí en estos 4 puntos valoramos justamente la sensibilidad al paciente y si no se presenta la sensibilidad en alguno de estos, como mencionábamos anteriormente, mencionarle a la persona con diabetes mellitus que ya está empezando con esta falta de sensibilidad y esta pues, neuropatía diabética sensitiva distal ya instaurada. Un poco más, por favor, otra. Hablando del índice tobillo-brazo, esta nos va a ayudar justamente a determinar posibles enfermedades arteriales periféricas de una forma de la exploración física. Entonces, este índice tobillo-brazo lo vamos a obtener con una pequeña operación. Simplemente es, como podemos ver primero en la imagen, es tomar la presión más alta del pie derecho y se va a dividir ambos siempre entre la presión más alta de ambos brazos. En el ejemplo esquemático vemos que, por ejemplo, la presión más alta fue del brazo derecho, que fueron 120, y vemos que, por ejemplo, en el pie derecho, su presión más alta fue de 80. Por eso abajo vemos que esa simple operación, que es 80 entre 120, nos da 0.66, y del otro lado igual, ¿no? Tenemos 110, que fue la presión más alta, en este caso, del otro pie, y tenemos 120, que es la misma presión, ¿no? O sea, la presión que salió más alta al tomar la presión de ambos brazos. Como podemos ver, en una tenemos una puntaje final de 0.91 y en otra tenemos que 0.91 está limítrofe, o sea, está arriba de 0.90 y 0.66 que justamente ya está en un apartado ya de patológico. Le damos justamente la siguiente. Como podemos observar en esta es la clasificación muy básica del índice tobillo-brazo. También, claro, si tuviéramos un índice tobillo-brazo mayor a 1.4, también ya es una interpretación de vasos no compresibles. De 1 a 1.4 se considera normal, como en el caso que vimos de este ejemplo del paciente pasado, por ejemplo, 0.91, 0.99, limítrofe, y en el caso del 0.66 que estábamos observando en este caso, ya se considera una disminución ya moderada, y bueno, si tuviera una ponderación ya de 0 a 0.40, ya una disminución severa con una isquemia ya importante avanzada. La siguiente, por favor. También dentro de la exploración física, evaluar lo que son las deformidades óseas, la movilidad articular, la mancha y el equilibrio. Como veíamos, también para la marcha y el equilibrio es parte de la neuropatía diabética y aparte, como veíamos, esta neuropatía, aparte de la sensitiva,
Teníamos justamente la motora y la autonómica. Esto es parte de la motora también. De la evaluación también, ver anormalidades que pudieran resultar en estas neuropatías diabéticas, como el agarre, que ya lo habíamos mencionado, o la artropatía de Charcot. También ver esta normalidad de la presión sobre las cabezas de los metatarsos son los sitios más comunes que debemos de estar en la exploración física observando para ver estas posibles lesiones o ulceraciones. La siguiente, por favor. Pruebas de imágenes básicas diagnósticas, radiologías simples, como vemos ahorita, y mencionamos, ¿no? Los dedos en garra, la artropatía de Charcot, estos tejidos blandos con cuerpos extraños que pueden llegar a ser, que lo veremos también ahorita en una de las clasificaciones, ya cómo llegar a clasificar al paciente también hasta con osteomielitis. Los cambios radiológicos justamente son estas radiologías eh, y estas también no excluyen, pues, como siempre, no ver esta conjunción entre todo, ¿no? Tanto la exploración física, estudios de imagen y laboratoriales, ¿no? No una prueba negativa en una situación no excluye que no tenga el paciente ya un pie diabético. La siguiente, por favor. Dentro de estas pruebas de imágenes también podemos ver esto específicamente más para la enfermedad arterial periférica, desde angiografías con resonancia magnética, angiografía con tomografía computarizada, angiografía con sustracción digital. Todos estos pueden ayudar más específicamente para la enfermedad arterial periférica, ya si sospechamos, como vimos anteriormente, con un índice tobillo-brazo o algunas especificaciones que vamos de la exploración física o clínica, que ya nos indiquen que la persona con diabetes mellitus ya está empezando también con este apartado de enfermedad arterial periférica y daño del endotelio. Una más, por favor. Ahora, dentro de las clasificaciones que mencionábamos, habíamos visto anteriormente una muy fácil y muy sencilla, que es la clasificación de Wagner. Ahorita vamos a ver otras tres clasificaciones, empezando por la clasificación de la Universidad de Texas. Como podemos ver de este artículo y de lo que es el trabajo internacional, que ahorita también veremos más adelante, parte de lo que nos proponen estas guías del Grupo Internacional de Trabajo para Pie Diabético, ellos mencionan que es buena esta clasificación, solamente ellos mencionan que adolece y falta de referencia de neuropatía y área de la úlcera, lo cual sí, son principales determinantes para el tiempo de curación de la persona. Más adelante veremos justamente la clasificación SIMBAT, que es la que se engloba esta mnemotecnia, justamente SIMBAT, de estos 5 o 6 características principales. Como vemos en la clasificación de la Universidad de Texas, vemos lo que es el estadio y lo que es el grado. El estadio va de la A a la D y el grado de 0 a 3, considerando justamente A, lo que es el tipo y la profundidad de la herida, B, lo que es la infección, C, la isquemia y D, la conjunción de ambas. Una más, por favor. Ahora viendo esta mnemotecnia justamente que mencionábamos, SIMBAD, este es el sistema más ampliamente validado por estas guías internacionales para pie diabético y también la guía de la ADA. Entonces, en esta nos marca justamente este acrónimo SIMBAD, S refiriéndose a la puntuación de sitio y isquemia, N la neuropatía, B, que fue infección bacteriana, A, el área y D se refiere a la profundidad. Entonces, con esto ya estamos clasificando todas estas 6 vertientes que nos dicen ya una valoración más completa y más adecuada de lo que es este pie diabético. Estas van, que ahorita veremos la tabla más adelante, va de punto de 0 a 1 como presente de cada uno de estos 6, que podemos llegar entonces a tener justamente hasta 6 puntos. Demos una más, por favor. Entonces, en esta clasificación de SIMBAD, vemos punto número 1, como mencionábamos, lugar. Si es en el antepié, se clasifica como 0. Si es medio pie o retropié, ya ponemos un punto. En la isquemia, pulsos intactos, 0 puntos. Ya evidencia clínica justamente de la disminución de pulsos o, como veíamos, el índice tobillo-brazo, ya la clasificación como 1. La neuropatía, pérdida de la sensibilidad, como vimos como en el test de monofilamento, ya lo podemos clasificar como 1. Infección bacteriana, de aquí simplemente es presente o no, presente obviamente 1. Área, si la úlcera es menos de 1 centímetro o úlcera mayor a 1 centímetro, ya se clasifica con un 1. Y la profundidad, si afecta solamente a piel o tejido subcutáneo o ya llega a lo que es tendón, tejido o ya una infección ósea o una osteomielitis. Y justamente nos da la clasificación hasta 6 puntos. La siguiente, por favor. Otra de estas clasificaciones nos la da la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y, como comentábamos, este grupo de trabajo internacional de pie diabético.
Esta clasificación tiene dos principales apartados, una que nos clasifica de leve, moderado a severo, lo que es el pie diabético, y nos da una serie de recomendaciones más encaminadas a posible decisión de ingreso hospitalario o no al paciente con base al diagnóstico de pie diabético, que ahorita justamente es lo que vamos a ver. Una más, por favor. De primero la clasificación, como comentábamos, de lo que es leve, moderado, severa, ellos lo clasifican como desde la induración, el eritema que sea de 0.5 a 2 centímetros, menos de 2 centímetros, veremos la moderada y la severa que deben de ser más de 2 centímetros, ya un dolor local en tendones, incremento del calor, esto todavía se clasifica como leve. Una más, por favor. Ya para ver lo que es la moderada y la severa, en moderada ya se agrega, como comentábamos, ya esta extensión del eritema más de 2 centímetros, ya una infección o una afectación de la herida subcutánea que puede llegar hasta tendón músculo, o aquí es cuando se divide entre moderado grave, ya está osteomielitis, y ya con la osteomielitis más el agrego de temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, PSA-CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, una leucocitosis mayor a 12,000, ya estos criterios ya los clasifican ellos como una clasificación severa del pediabético. Entonces, esta es la clasificación básica de la gravedad del pediabético, y le damos una más, por favor. Y aparte ellos nos proponen de estas características de la herida específica, más unas ciertas características sistémicas, que también ahorita las veremos, para ver criterio de posible hospitalización o no del paciente. Entonces, ellos nos recomiendan ver, en primer lugar, en cuestión de la herida, si es penetrante subcutánea, ver si va fascia, tendón, músculo o hueso, justamente la osteomielitis. La celulitis es extensiva, como mencionábamos, ya de moderada a severa, más de 2 centímetros de ulceración, y lo que es los signos locales de signos y síntomas, ya una inflamación severa, un crépito, una ya decoloración, gangrena, necrosis, que puede llegar a ser hasta la amputación, como ya lo hemos visto. Esto en relación a la herida específicamente. Luego, le damos la siguiente, por favor. También nos vienen cuestiones sistémicas. Dentro de estas cuestiones sistémicas ya nos mencionan, bueno, aparte si la persona con diabetes mellitus presenta fiebre, hipotensión, confusión, depresión del volumen, exámenes de laboratorio, leucocitosis, como ya veíamos, mayor a 12,000, proteína C reactiva elevada, alimentación de alimentación también elevado, una hiperglucemia constante elevada, que aquí estamos hablando también de un estado hiperosmolar hiperglucémico, más comúnmente visto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de este estado hiperosmolar hiperglucémico con llegando a cifras de glucosa hasta más de 600, y más comúnmente relacionada, no exclusiva, pero más comúnmente relacionada con personas con diabetes mellitus tipo 1, lo que es la cetoacidosis diabética. Entonces, esto es parte de los laboratoriales. Otras posibles complicaciones, que bueno, aquí en las posibles complicaciones varíamos hasta la, ya mencionada enfermedad arterial periférica, alguna enfermedad concomitante que esté causado inmunodepresión para mayor riesgo de justamente de infecciones, infecciones tanto urinarias también que se puedan exacerbar hasta una falla renal aguda, falla del tratamiento. También más adelante ahorita veremos los tratamientos, manejos y un poquito de lo que es el manejo antibiótico. También si este manejo empírico antibiótico que ahorita veremos cómo podemos iniciar con él, no es efectivo y nos tenemos que esperar también a cultivos, también es signo de indicación de hospitalización del paciente. Una más, por favor. De estos sistemas de clasificación, tenemos entonces, esto también, este sistema de clasificación SBS, nos dice también para parte de hospitalización o no a la persona con diabetes mellitus. Entonces, aquí nos comentan que si es ya una infección severa, una isquemia severa, una extensión del tendón ya al espacio plantar profundo o una osteomielitis, justamente es la hospitalización del paciente con la posible tratamiento ya intravenoso de la infección grave, el dervidamiento de la herida, la biopsia y el cultivo pertinente para encaminar el tratamiento antibiótico ya con el cultivo y ver la cepa específicamente de resistencia y los tratamientos específicos de revascularización si es que se requiere. Este sistema de clasificación SBS, justamente también el siguiente, por favor,
te va guiando esto va mucho más encaminado para la revascularización, específicamente para estas enfermedades periféricas. Entonces, como veíamos del lado derecho, ya una vez hospitalizado en este paciente que mencionábamos que cumple estos tres criterios previos de gravedad, mencionaba justamente ya el evalúo, ¿no? O sea, ya estudios de imagen que nos puedan ayudar a detectar esta enfermedad periférica, como vemos, enfermedad periférica de moderada severa con la imagen o una enfermedad periférica ya no existente ya por imagen o enfermedad periférica leve. Una más, por favor. Luego vemos justamente en esta enfermedad periférica ya de moderada a severa, justamente como comentábamos, viene este apartado ya de lo que es la revascularización y los procedimientos que se pudieran obtener. Esta ya sobre todo estaba muy encaminada a personas con ya revascularización y procedimientos quirúrgicos o encaminados a tratamientos para revascularización. Vemos justamente en el apartado de no hospitalización en una primera instancia, dado caso que se presentaran, como mencionamos, falla al tratamiento, sobre todo el antibiótico, justamente ya mencionaba, el fallo antibiótico más presencia de enfermedad oclusiva, ya también desencadena en estas revascularizaciones. Una más, por favor. Ya hablando del tratamiento, primero vamos a ver lo básico de lo que son el manejo de lo que es la integración como tal, completa, de lo que es la persona con diabetes mellitus, y también enfocaremos un poquito más ahorita más adelante a las guías cómo nos marcan empezar poco a poco con el tratamiento empírico antibiótico y irlo escalando dependiendo de el factor de gravedad y el factor de resistencia antibiótico. Y claro, ¿no? El cultivo, ya con el cultivo, claro, sería lo ideal a todas estas personas con pie diabético, tomarle un cultivo de esta ya infección, obviamente hay una infección instaurada, para ver específicamente el antibiótico que nos arroja este hemocultivo, bueno, este cultivo más bien. Entonces, en primer lugar, en el mejorar la circulación, tenemos, como ya mencionamos, parte de la guía pasada, una angioplastía, una cirugía vascular reconstructiva, agentes vasculares, quitar edema, oxígeno hiperbárico. En tratar la infección, antibióticos orales o intravenosos, incisión, drenaje, resección, o si se requiere, pues hasta una amputación, que más adelante abundaremos un poquito más en estos antibióticos orales e intravenosos. Una más, por favor. Para el edema, terapia con compresión o hasta diuréticos, control del dolor con analgésicos locales o sistémicos, mejorar el control metabólico. Aquí sobre todo en controlar el control metabólico, ya como hemos visto en varios estudios, pues bueno, la hemoglobina glucosilada como marcador a largo plazo es fundamental y justamente para controlar esta hemoglobina glucosilada debemos de controlar las glucosas postprandiales de las personas con diabetes mellitus. Entonces, para controlar esta glucosa postprandial de las personas con diabetes mellitus, también recomendar en estas medidas de control glicémico a las personas que nos pudieran ayudar con su bitácora de toma de glucosa. Como comentaba, las glucosas postprandiales, o sea, hace 2 horas de que la persona haya comido, o sea, o desayunado, comido, cenado. Generalmente recomendamos empezar por la comida más fuerte de la persona. Entonces, 2 horas después tendrían que tener cifras de glucosa entre 140 y 180. No siendo así, ya podemos empezar el ajuste del medicamento empezando generalmente más por las personas con diabetes mellitus tipo 2, con esquemas de metformina. Ya idealmente no se recomienda quizás tanto metformina con sulfonilureas. Eh, Digo, entiendo igual en nuestro medio que a veces por cuestión económica y posibilidad de las personas, es más fácil quizás la glibenclamida, glimepirida, glipizida, igual recomendación, si es que se pudiera empezar con metformina y con un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa, o sea, hace sitagliptina, vildagliptina, 50 miligramos una cada 12 horas, o combinarla también con inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, o sea, hace canaglifosina, empaglifosina, en las personas, sobre todo más con diabetes mellitus tipo 2, y para las personas con diabetes mellitus tipo 1, empezar con estos esquemas basal bolo, se hace con insulina glargina más aplicación de insulina lispro antes de cada alimento. De la descarga, calzado de protección, terapéutico, plantillas, órtesis, muletas, etcétera, ¿no? También la parte de la movilidad y de la valoración de la exploración física de cada persona. Una más, por favor. La preparación de la herida,
para ver el tratamiento tópico, ya sea con debridación, apósitos, control de la exudación, factores de crecimiento, también de la eliminación de tejido muerto, justamente este drenaje, incisión, hasta llegar a una amputación, corrección de deformidades del pie, una cirugía reconstructiva del pie, trasplante de piel o hasta amputación, mejorar condiciones generales con terapia de reemplazo de líquidos, tratamiento de enfermedades concomitantes. La siguiente, por favor. Ahora, ya entrando un poco más de lleno a este tratamiento antimicrobiano, parte de los tres principales factores que nos va a complicar un pie diabético, como mencionábamos y estuvimos comentando, neuropatía, la infección justamente y la enfermedad periférica, consideraciones básicas de estos patógenos causantes que ahorita veremos también, los principales, disponibilidad de antibiótico, eh, publicaciones, que justamente veremos las guías ahorita lo que nos marcan de recomendaciones de antibióticos, gravedad de la infección, experiencia del equipo clínico, factores relacionados con la persona, entre ellos justamente pues la enfermedad periférica, diálisis, insuficiencia ya sea hepática, renal, etcétera, ver las condiciones del paciente, riesgos colaterales, o si es un paciente también hospitalizado, ver la flora local, si es que pensamos que fue una infección asociada a la atención de salud, también tener la flora local y lo principal que podemos ver de resistencias antimicrobianas en nuestra unidad de atención. La siguiente, por favor. Entonces, como principales microorganismos, generalmente vamos a ver patógenos gram positivos, enterococos betamolíticos y estrafilococos aureus, excepto por lo que veremos y vamos a ver también ahorita en el tratamiento específico, que tengamos un estrafilococos aureus, o sea, el SARM, o sea, estrafilococos aureus resistente a meticilina o oxacilina, también el cambio antibiótico que debemos priorizar. Y claro, ¿no? Una terapia adecuada antibiótica más lo necesario quirúrgico, ya sea de hibridación o lo que mencionamos, un control metabólico y un buen cuidado de las heridas. Con estas tres situaciones más la terapia antibiótica, pues la mayoría de las infecciones se resolverán bien. Lo que siempre, pues bueno, vemos en los hospitales o vemos en las clínicas, ya sea de primer, segundo, tercer nivel, dependiendo del nivel de atención de la salud, a veces lo que nos sucede, ¿no? Que queremos todo cargárselo a esta terapia antibiótica, pero es necesario justamente, ¿no? Tener este apoyo de el servicio de curación, el servicio quirúrgico, el control metabólico, por supuesto, y justamente el cuidado de las heridas. También es muy importante, como comentamos, por estos patrones de resistencia, sobre todo como nos vimos los criterios de posible hospitalización o no, ver justamente de preferencia, vemos más si el tratamiento empírico antibiótico no está funcionando como esperamos, ya después de unos días, siempre muy importantes sus cultivos, ¿no? Estos cultivos para ver el microorganismo específico y la resistencia específica, que veremos ahorita lo que las guías nos marcan como recomendación también empírica, todavía es en el cultivo, pero bueno, claro, siempre lo ideal es tener el cultivo y ya con el cultivo dejar el tratamiento ideal acorde a cada persona justamente ajustar esta terapia dependiendo del cultivo. El siguiente, por favor. Esta, como contamos, las bacterias gram positivas, ha habido casos, sí, pero generalmente las guías y los artículos te mencionan que las pseudomonas no van a estar tan presentes en Norteamérica y se recomienda justamente empezar con este tratamiento empírico, claro, siempre y cuando ya como vimos en la exploración física y los criterios diagnósticos, que tenga una instauración ya muy clara y evidente de una infección eh, de la úlcera o ya de la instauración del pie diabético. Con el espectro más estrecho, la duración más corta, la menor cantidad de efectos adversos, la vía más segura y la económica. O sea, es empezar con esta terapia antibiótica justamente considerando todas estas situaciones. La siguiente, por favor. También marca esta guía no utilizar antibióticos tópicos, o sea, hace esponja, crema, en combinación con estos antibióticos sistémicos. O sea, con el puro antibiótico sistémico que ahorita veremos, ya se hace como mencionábamos anteriormente, de preferencia si es que se puede de manera oral, si no ahorita también veremos los intravenosos, pero de preferencia el oral y justamente nada más el oral, no aplicarlo con otros. También no se recomiendan estas guías, que es la guía justamente internacional del Grupo de Trabajo Internacional para Pie Diabético, en esta es la guía del 2023. También recomiendan no utilizar ningún tipo de terapia de oxígeno hiperbárico o terapia de oxígeno tópico. La siguiente, por favor. Dentro de estas, empezando
por la lesión o infección leve. Nos recomiendan, si no hay complicaciones, podemos empezar con antibióticos, como comentábamos, leves, por así ya llamarlos, como cefalosporinas de primera generación. Ya con alergia a beta-lactámicos ya se recomienda eh, clindamicina, fluoroquinolonas, ya sea levofloxacino, moxifloxacino, trimetoprim-sulfametoxazol, doxiciclina. Ya con resistencia a antibióticos previos, o sea, resistencias ya gram negativos, beta-lactámicos, ya recomiendan de primera generación, amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulámico, ampicilina con sulbactam, y lo que mencionábamos, ya aunque sea esta infección de exploración física y ya quizás estudios de sangre de gabinete leve, pero ya vemos en el cultivo que tenemos unos estafilococos aureus con resistencia a meticilina o a oxacilina. Ya nos recomiendan ahí sí linezolid, trimetoprim, clindamicina, ya en combinación quizás con fluoquinolonas, ya sea celofloxacino o moxifloxacino. La siguiente, por favor. Ya en un apartado más de moderado a severo, que no tenga otras complicaciones, se recomienda empezar en primera instancia con inhibidoras de bactalactamasas tipo 1, amoxiclav, amoxicilbactam, o cefalosporinas de segunda o tercera generación, como ceftriaxona. Ya con resistencia previa demostrada a antibióticos, aparte de los antes mencionados, ya quise valorar, en primera instancia la guía aquí, como observamos tan marca, empezar de carbapenémicos específicamente con ertapenem, y en dado caso que tuviera ya una maceración de la úlcera, vemos igualmente bactalactamasas de segunda generación y aparte ver carbapenémicos, aquí ya se recomienda más justamente meropenem o imipenem. La siguiente, por favor. Ya con una isquemia o necrosis ya formada, vemos igualmente arriba los bactalactamasas primera generación, segunda generación, carbapenémicos como ertamerem, meropenem, imipenem, y cefalosporinas de segunda o tercera generación más clindamicina o metronidazol. Igualmente con Staphylococcus aureus con resistencia a meticilina o oxacilina. Considerar justamente la utilización de ya vancomicina o linezolid para el tratamiento también. Riesgo de estas resistencias ya a gram negativos, eh, utilizar carbapenémicos y considerar también la anexión, por ejemplo, de colistina. La siguiente, por favor. Ya en cuestión de la clase, como mencionaba que nos marcaba la guía, ¿no? Debe ser de preferencia, la vía más fácil para el paciente, en este caso, la oral, y la menor duración posible. Ellos recomiendan, para esta clasificación que acabamos de ver, la leve, justamente la vía oral de 1 a 2 semanas, como mencionan aquí, de moderada severa, entre oral o intravenosa, como ya veremos todas las demás rutas, puede ser ya oral o intravenosa, dependiendo de lo que vimos, que si ya se necesita agregar, por ejemplo, linezolid, o ya se necesita agregar meropenem, por ejemplo, pues justamente agregar esta vía intravenosa. Esta primera de moderada severa, de 2 a 4 semanas, ya con afectación ya de la herida a hueso o a tejidos, de resección, de 2 a 5 días, ya con una debilidación de tejido de 1 a 2 semanas, ya con una historia de hueso marginal 3 semanas y ya con una resección de hueso o amputación hasta 6 semanas del tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, en comparación con estas guías de la duración que de 1 a 2 semanas teníamos para tejidos blandos, se hace esta recomendación condicional de 10 días de duración de la terapia antibiótica tras un debridamiento quirúrgico. También considerar que esta duración de hasta 3 semanas de la terapia antibiótica, después de una amputación menor, o como veíamos también de una mayor, hasta osteomielitis, hasta 6 semanas, del pie reacciona con esta diabetes sin resección de imputación ósea. Entonces, también considerar estas consideraciones de la tabla previa. La siguiente, por favor. Ya para la consulta quirúrgica, como consulta quirúrgica urgente para estos casos, vemos ya esta infección grave, infección moderada de piel relacionada ya con una diabetes complicada, con una gangrena extensiva, una infección necrotizante, signos de un posible absceso profundo o un síndrome compartimental, con una isquemia grave de miembros inferiores. Ya estas personas con diabetes mellitus, como comentábamos también, ¿no? Una enfermedad periférica más, la agregación de este pie diabético con úlcera, gangrena,
más infección, más neuropatía, pues bueno, es lo que va sumando para estas recomendaciones de consulta urgente con un especialista quirúrgico para una posible o revascularización o abordaje ya de drenaje, etcétera. La siguiente, por favor. En relación a la prevención, vamos a ver, estos son unos estudios que se realizaron, también aparte son estadísticas que nos arroja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde vemos, por desgracia, en estas encuestas se vio que hasta el 46% de las personas no realizan ninguna medida preventiva, específicamente ahorita mencionando lo que es la revisión de los pies. Como ya mencionamos en la exploración física, cosas tan sencillas como ver uñas, el correcto lavado del pie, el correcto secado del pie, el calzado adecuado. Entonces, justamente solamente el 21% de las personas realizaban esta revisión de los pies de manera rutinaria. Solamente al 15% de las personas se le hacía una medición de hemoglobina glucosilada, lo que, como comentamos, para la correcta control de glucosa es fundamental. Mínimo, algunos recomiendan cada 6 meses o cada 3 meses. De preferencia, se puede estar tomando cada 3 meses sin ningún problema los niveles de hemoglobina glucosilada. Y como veremos en un esquema un poco más adelante, también en estudios y artículos que hemos publicado relacionados al tema, vimos que con hemoglobina glucosilada mayor al 8% ya es más factor de riesgo para el desarrollo de lo que habíamos visto justamente, úlceras, neuropatía, enfermedad periférica, y solamente el 9% de las personas recibió información sobre su enfermedad, que también ahorita veremos más adelante la importancia justamente de lo que es promoción de la salud, tanto de educación en salud como específicamente educación para la salud. Y parte de las estadísticas que ya habíamos comentado, justamente después de una amputación mayor, hasta 50 o 60% de los casos llegan a fallecer a los 5 años después de presentar esta amputación mayor. Una siguiente, por favor. También de estas medidas de prevención, vamos a ver lo que es, como comentamos, ciertos estudios que vimos que a la hora de medir estos estudios de casos y controles, vimos cuáles eran las afectaciones que estaban más comúnmente relacionadas. En este estudio vimos más de 150 personas con diabetes mellitus que ya tenían previamente amputación y no tenían previamente amputación. Esta es la relación justamente de hemoglobinas glucosiladas mayores al 8% en quienes fueron como un factor predictor para el desarrollo de las amputaciones. Como podemos ver, básicamente es más del doble de las personas que tuvieron la amputación que las que no, con unos radios de 2.6 y una P de chi cuadrado de mate Hansel para la significancia de 0.01, siendo nuestra P de la significancia significante con un error esperado del 5% y un intervalo de confianza del 95%, siendo esta significativa 0.01. La siguiente, por favor. También elaboramos un esquema, lo que es como comentábamos, el desencadenante de el mal control metabólico, en este caso cifras de hemoglobina glucosilada mayor al 8%, ¿cómo nos pueden desencadenar? En este estudio observamos justamente las cifras de hemoglobina glucosilada mayor al 8% con un radio de 3.6, con una P significante para mayor desarrollo de neuropatía diabética sensitiva distal. Como vemos, unos radios de 2.8 con una P de la significancia de 0.00 para mayor presencia de úlceras, con unos radios de 2.5 con una P limítrofe de 0.05 para mayor factor de riesgo de enfermedad arterial periférica. Y como justamente la neuropatía y la enfermedad arterial periférica, la neuropatía, unos radios de 6 para la presencia de úlceras, y la enfermedad arterial periférica con un radio de 15.7 para la presencia justamente de ulceraciones. Y pues bueno, justamente ya la establecición de esta ulceración, más la infección, más la enfermedad arterial periférica, más la neuropatía diabética, pues bueno, se nos disparaba hasta un 135 de los radio con una P de 0.00 para lo que es la amputación. Una más, por favor. Siguiendo con estas medidas de prevención, vamos a ver, también realizamos estudios sobre cómo incorporar estas medidas, incorporar a su vida diaria estas medidas de prevención para las personas con diabetes mellitus, con grupos de apoyo, tanto que justamente como vimos, que solamente el 9% de las personas recibían esta información sobre su enfermedad, como tanto el personal de la salud
cómo sus propios familiares o amigos cercanos podían ayudar a hacer esta revisión del pie. Bueno, esto es parte también de este estudio que realizamos. Este es un análisis multivariado de regresión logística, donde vimos justamente años de evolución de la diabetes mellitus, úlceras, enfermedad arterial periférica, aumento de más de 8% de hemoglobina glucosilada y neuropatía diabética sensitiva distal, cómo nos da este factor predictor del R cuadrado de Nagelkerk de hasta 0.65. O sea, podremos predecir hasta un 65% de estas alteraciones, igual que el porcentaje predictivo, hasta de un 82%, que ya encaminado todos estos factores de riesgo, como ya mencionábamos, pues sí, ya es un factor de riesgo muy alto, muy elevado para predecir una amputación, por desgracia, en estas personas. La siguiente, por favor. Entonces, como comentábamos, justamente de parte de la promoción de la salud, muy importante, tanto de promoción de la salud, nosotros mismos como educación en salud, que ahorita también lo mencionaremos, y educación para la salud, específicamente para la persona con diabetes mellitus, estas técnicas de cuidado de los pies, calzado apropiado, enfoque multidisciplinario, que justamente como comentamos, estas por lo menos como mencionaban las guías, ¿no? Que por lo menos una vez una exploración física detallada al año de personas con diabetes mellitus y de atención primaria, también con el apoyo de ya sea podólogos o especialistas vasculares para perfusión arterial. Una más, por favor. También el autoexamen y la educación son las piedras angulares de cualquier programa de prevención y vigilancia. Como comentamos, este autoexamen, que ahorita veremos un poquito más adelante, este también de intervención educativa que realizamos a varias personas con diabetes mellitus, cómo empezarlos a empoderar con este autocuidado y este propio esquema de no esperar, porque bueno, también por cuestiones normales del sistema de atenciones, pues bueno, como comentaba, ¿no? Podemos verlos quizás cada 3, cada 6 meses, pero bueno, esto pudieran hacerlo ellos sin ningún problema diario. Justamente esta educación para la salud de la persona con diabetes mellitus, que como comentamos, ¿no? Ya sea sus familiares, cuidadores, amigos, personas cercanas de su círculo, para ver higiene de pies, uso adecuado de calzados, como comentábamos, el correcto corte de uñas, y evaluación justamente de cualquier posible lesión, que ellos sepan, como comentábamos, lo más común quizás es que se presenten en la cabeza de los metatarsianos, todo este tipo de información, que ellos estén muy presentes con toda esta información. Una más, por favor. Parte de estas guías, justamente hemos trabajado ya con estas personas con diabetes mellitus. De estas guías es lo que recomendamos, no necesariamente cada persona y cada personal de la salud hacer una intervención educativa, pero sí, como mencionábamos, cada vez que tengamos esta oportunidad de atender a una persona con diabetes mellitus, informar, ¿no? O sea, informar, como comentábamos en la Ensanud, mencionaban justamente solamente que hasta en un 9% de las veces nosotros como personal de la salud informábamos a estas personas con diabetes mellitus todas estas posibles situaciones que deben de llevar para prevenir este pie diabético, úlceras, enfermedad periférica, neuropatía diabética y posibles infecciones. La siguiente, por favor. Para esto, en este caso, nosotros en este estudio utilizamos dos encuestas, dos guías para ver lo que es el nivel de conocimientos de cuidado de sus pies y prácticas. Entonces, siempre justamente recalcar y recomendar a nosotros como personal de la salud, siempre comentar al paciente, uno, nosotros apoyarlo a que justamente tengan los conocimientos necesarios para cuidado de los pies y otra justamente que podamos inculcar en el paciente, en las personas, y como comentamos, ¿verdad? En sus familiares, amigos, conocidos, etcétera, a estas prácticas de cuidado y que estas personas que conviven y que están con esta persona con diabetes mellitus nos puedan también ayudar entre todos a evaluar, supervisar y ayudar, ¿no? A todas estas medidas de prevención y cuidado de los pies. La siguiente, por favor. Fue parte de la evaluación cómo hicimos esta investigación.
de lo que estas intervenciones educativas, donde justamente involucramos a los familiares y a las personas. Una más, por favor. Básicamente, les dimos estas evaluaciones y vimos antes y después de estas intervenciones educativas cuál era tanto en cuestiones de conocimientos como de prácticas, como comentaban. Por fortuna tuvimos muy buena respuesta y justamente tanto más de las personas que venían acompañadas, como comentamos, de un familiar, amigo, de cuidador, etcétera, tuvimos un mayor aumento de lo que son, sobre todo las prácticas y también de los conocimientos, claro, pero sobre todo más las prácticas, con una muy buena diferencia de medias y unas P de las significancias menores a 0.02. La siguiente, por favor. También vimos la comparación de medias, de la diferencia de medias al iniciar el estudio y al final del estudio, con una diferencia tanto de conocimientos como de prácticas, que aumentó un 1, o aumentó hasta más del triple, como comentaba en relación a las prácticas, fue cuando tuvimos eh, más apoyo, más evaluación, mayor desempeño en relación a las prácticas, que es justamente lo que muchas veces nos comentaban estas personas con diabetes mellitus, de aparte del conocimiento, pero tener estos pequeños talleres, o nosotros mismos en la consulta, en un pequeño tiempo durante nuestra consulta, poder hacer una pequeña demostración práctica de cómo revisar el pie, cómo debería cortarse la uña, el calzado, la revisión, el correcto lavado y secado del pie. Estas simples revisión entre los dedos del pie, estas simples situaciones de práctica nos ayudaron mucho y vimos que fortalecieron mucho las prácticas y el correcto cuidado de los pies de todas estas personas. Entonces, bueno, de mi parte, pues ya para ir cerrando esta plática, este curso, justamente invitarlos, ya nada más por último a todos, cada quien de nuestra trinchera, cada quien de nuestra labor, ya sea de que estemos trabajando en el sistema de salud en un primer, segundo, tercer nivel, como observamos y las guías nos marcan, ¿no? Sin ningún problema, y lo ideal, ¿no? Y lo importante desde un primer nivel, poder tener esta exploración física, poder tener promoción de la salud, y nosotros como personal de la salud, tanto educación en salud, invitar a todos nuestros compañeros personal de la salud, ya sea médico, enfermerías, licenciado en salud pública, trabajo social, nutrición, a todos nuestros compañeros de personal de la salud, invitarlos a todas estas medidas, todas estas recomendaciones, exploración física, que estuvieran empapados también de este cuidado de los pies, y también educación para la salud. Educación para la salud, como ya lo mencionábamos, involucrar a las personas con diabetes mellitus, involucrar, si es que se podía de preferencia, que vimos que como en estos estudios de intervenciones educativas, nos funcionó mucho y vimos una gran respuesta y una gran mejora en las prácticas y en los conocimientos, involucrando a familiares, amigos, conocidos, cuidadores, para tener mayor prevención en todas estas úlceras o pequeñas heridas, como mencionaban parte de las guías diagnósticas, heridas que son menos de 1 centímetro o que apenas van con una infección leve. Ahí podemos incidir mucho con toda esta promoción de la salud para evitar justamente, porque por desgracia, como vimos y estamos viendo las estadísticas, ya con una persona con un descontrol metabólico, hasta un 25% de ellos van a terminar en una úlcera, un pie diabético, y por desgracia, pues hasta un 85% más, ya cuando ya un paciente tiene pie diabético, va a terminar en una amputación, y como ya vemos también, pues más 50 o 60% de ellos van a terminar falleciendo. Entonces, bueno, de mi parte sería todo, agradeciendo nuevamente muchísimas gracias a la doctora Vanessa por esta invitación y esta oportunidad de dar esta plática.